historiadora, es autora de artículos y de algunos libros sobre memoria histórica y además ha publicado un libro específicamente sobre la represión en la sierra, la represión franquista en la sierra en la que estamos. Va a intervenir ahora, después permitidme que yo haga una despedida y adelante. Buenas tardes. Yo quiero dar las gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, a pesar del día tan raro que hace en la sierra, para acompañarlos en la clausura de esta magnífica exposición que se llama Las ignoradas entre los ignorados. También quiero agradecer a los organizadores que hayan tenido la iniciativa de hacer esta exposición, que debería de haberse hecho a través del Estado, que es el que tiene el deber de mover la memoria, pero allí donde no llega la acción institucional, la ciudadanía, nos organizamos y conmemoramos algo tan importante como es la memoria, que es una parte esencial de la democracia. Y también quiero dar las gracias, como no, al Ayuntamiento de Alpedrete por habernos cedido este espacio. A través de las fotos podemos conocer la crueldad a la que llegó un régimen político que abandonó los principios básicos que se habían ido acumulando a lo largo de los siglos, la Ilustración, los derechos individuales, las enseñanzas de la Revolución Francesa, la separación de poderes, para imponer un régimen dictatorial al que pomposamente Hitler le llamó el Reich de los 1000 años, pero que solo duraron 12 años. No lo olvidemos. Bueno, Ravensbrück significa puente de los cuervos, y por este campo pasaron 132.000 mujeres de todas las nacionalidades, de las que 90.000 no saldrían nunca de él. Se calcula que fueron entre 200 y 400 españolas las que hubo en este campo, pero los datos no se ponen de acuerdo porque es muy difícil de conocer la cifra exacta por distintas razones. Una de ellas es porque al abandonar el campo los SS destruyeron los archivos. Por otro lado, las mujeres españolas, que procedían todas de la resistencia francesa, se registraron en algunos casos con nombres falsos para no ser descubiertas por la Gestapo. En otros casos, las mujeres que se habían casado con franceses utilizaron el apellido de su marido francés, por lo cual fueron registradas como francesas. Y finalmente, después de la liberación, las mujeres ellas mismas no se tuvieron en cuenta y se apartaron a un lado y dejaron que el relato de los campos de concentración lo hicieran solo los hombres. Bueno, un sector de mujeres españolas muy importantes fueron destinadas a la industria militar, y la obsesión de todas ellas era retrasar lo más que pudieran la producción de las armas. Entonces hay testimonios de mujeres que inutilizaron los obuses, o que mojaron la pólvora, o que inutilizaron las máscaras de gas. Eran pequeños sabotajes, pero lo suficientes para retrasar la producción armamentística, para reafirmarse en su dignidad, para recordar por qué estaban allí y, en definitiva, para seguir luchando contra el fascismo. Con su trabajo esclavo, el régimen nazi obtuvo grandes beneficios económicos, pero también los tuvieron la Siemens, la Thyssen, Kodak, Bayer, Coca-Cola, Nestlé, IBM,
BMW, Adidas, Volkswagen, entre otras, que además de enriquecerse, contribuyeron a consolidar el dominio nazi. Las mujeres, por su condición de género, tal como ha explicado Pablo, sufrieron unas torturas específicas. Por ejemplo, muchas de ellas vinieron con sus familias, con sus madres, con sus hijas. Ellas eran en aquel momento las cabezas de familia y además en muchos casos la causa de que sus madres o sus hijos estuvieran allí, lo cual les creaba una tortura psicológica muy fuerte porque desconocían la incertidumbre, vivían la incertidumbre de cuál iba a ser el destino de sus familias. Los experimentos científicos o pseudocientíficos relacionados con la maternidad ya lo ha explicado Pablo, pero yo quiero resaltar unos aspectos positivos de la condición de género. Y uno de los aspectos positivos que las diferenciaba era su facilidad para mostrar sus emociones. Al contrario que los hombres, que habían sido educados para reprimirlas y eran incapaces de manifestar sus sentimientos en público, las mujeres no tenían ese problema porque no habían sido educadas en ese prejuicio. De manera que eran capaces de mostrarlas abiertamente, de llorar y de abrazarse y de sentir, de mostrar lo que sentían. Así que lo que socialmente se consideraba una debilidad femenina, el llorar, por ejemplo, en público, fue su fortaleza y el vínculo emocional que las mantuvo unidas y las permitió resistir en un espacio hostil. Las prisioneras crearon redes de amistad basadas más en el comportamiento en los campos que por sus identidades políticas y compartieron con sus compañeras sus alegrías, sus lloros, sus esperanzas, pero siempre dispuestas a dar y a esperar esa mano amiga que tirara de ellas en los momentos de bajón y les dijera un poco más. Un poco más. Otra de los motivos que tenían ellos para moverse por el campo era elevar la moral, no dejar que se vinieran abajo. Para ello promovieron actividades participativas, bailes, canciones, tómbolas, todo lo que en los días en los que no trabajaban estuvieran activas. Por ejemplo, celebraron los cumpleaños de entre ellas. ¿Y cómo lo hacían? Pues se quitaban un poquito de comida y se la daban a la homenajeada. Y en otros casos, cuando no podían, pues adornaban la litera en la que ella dormía con flores o con hierbas. También buscaron reafirmarse ante las humillaciones de sus carceleros. Por ejemplo, cuando las hicieron cambiarse de ropa y las dieron vestidos que no correspondían con su talla. A unas les sobraba la falda, a otras no se podían abrochar la blusa. Eso lo hicieron a propósito las carceleras para humillarlas. Y ellas se sentían ridículas vestidas así. Hasta que a un grupo de ellas se les ocurrió hacer un desfile de modas y entonces aquello fue el jolgorio y la alegría generalizada porque desfilaban todas haciendo el payaso, ¿no? O la payasa. Como ha dicho Pablo, sufrieron mucho el rapado de la cabeza porque para las mujeres el pelo tiene una significación no solo simbólica, sino que de alguna forma nos define físicamente. El pelo es algo muy íntimo de las mujeres y lo sufrieron muy mal, hasta el punto de que a medida que les iba creciendo el pelo, algunas mujeres robaban trocitos de tela para ponerse bigudíes por la noche. También sufrieron la desnudez de una manera distinta, porque así se los hizo sentir las SS. Por ejemplo, las hacían estar en la plaza desnudas, firmes, sin moverse y teniendo que aguantar
la lujuria y los comentarios rijosos de las SS si eran jóvenes y las burlas si eran viejas. Así que a la siguiente ocasión, las mujeres jóvenes colocaron a las más mayores en el centro y ellas se pusieron en los laterales y al principio de la formación, desnudas, con la cabeza muy alta y dignas. Utilizaron el humor como una válvula de escape. Por ejemplo, hicieron concurso de recetas de cocina. Sabemos que el hambre era una tortura para los presos de todas las cárceles o de todos los campos. Y era una costumbre bastante habitual que los presos rememoraran aquellas comidas que les gustaba más cuando vivían en libertad. Pero hacer un concurso de recetas de cocina cuando no se podía probar el resultado de la receta, pues yo creo que esto ya era más sentido del humor que otra cosa. Hicieron un poema a las bragas, que decía así: si buscas las bragas, no las encontrarás, porque si las tiendes para secarlas, las más listas te las quitarán. Con todo ello no quiero frivolizar el tremendo sufrimiento que padecieron estas mujeres cuando vieron desaparecer a sus hijos o a sus hermanas o cuando sabían que sus madres iban a ir al crematorio. Pero sí quiero destacar que la resiliencia de ellas fue más fuerte porque encontraron la forma de adaptarse a situaciones adversas, hacerlas frente y salir victoriosas. El 27 de enero pasado se conmemoró la liberación del campo de concentración de Auschwitz a nivel internacional. El 5 de mayo se celebra en España la liberación del campo de Mauthausen, que es el campo de los españoles. Pero estoy segura que ninguna de las personas aquí presentes sabe qué día se conmemora la liberación del campo de Ravensbrück, porque no existe, no se ha tenido en cuenta a las mujeres. Y por último, un último compromiso, porque, como dicen, el peligro nos puede sorprender de nuevo, y porque olvidar es un crimen, seguiremos recordándolas y recordándoles para que no se repita nunca más. Y yo añado, nunca más es ahora.